A esta hora le quiero dar la bienvenida a Vicente Tayano, asambleísta del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Liz? Buenos días, gracias por el espacio. Un saludo para quienes nos ven esta mañana. Bueno, con la aprobación de las reformas al COIP, se aprobó la propuesta de fortalecimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana propuesta por su bancada hace un año atrás. ¿Qué implica esto ya para el país en su aplicación? Bueno, reformas importantes y creo que debemos partir del hecho de que quien ganó fue la ciudadanía. Ahora, en los delitos más recurrentes, robo, secuestro, violación y asesinato, quienes reiteradamente los cometen, una vez que sean apresados durante la investigación, van a tener que estar en la cárcel y sentenciados a cumplir la totalidad de la pena. Yo creo que esto es importante porque se restringe la posibilidad de que se acojan a medidas alternativas a la prisión preventiva. El típico caso, el delincuente Liz, que entra y sale de la cárcel como que fuera su casa. Lo que buscó la reforma es precisamente limitar ese particular. Bueno, pero si bien es cierto, con esto que se aprobó se busca dar más garantías a la víctima y no al delincuente, ¿quién garantiza al mismo tiempo que eso que está plasmado en una ley, que está plasmado en ese papel, se cumple y se aplique correctamente ya desde el ámbito judicial? Porque hoy por hoy lo que vemos es que sí, pese a que existen leyes, lo cierto es que, como usted dice, hay sujetos que tienen en las cárceles como un hotel, entran y salen, que cuando los vuelven a detener tienen un listado de más de 30 detenciones. Entonces, ¿cómo se explica eso? La real garantía en seguridad ciudadana es la suma de varias acciones. Un plan coordinado, estrategia, recursos, leyes claras, leyes fuertes, procedimientos simples, pero fundamentalmente una aplicación correcta. Y la segunda parte de esto, el desafío está en que absolutamente todos, el Ejecutivo, el Legislativo, claro está, respetando la independencia de funciones, pongamos la mirada hacia los operadores de justicia, jueces y fiscales que son los encargados de aplicar esta norma, Liz, porque podemos escribir las mejores normas, pero si quienes las tienen que aplicar no hacen lo correcto, pues lamentablemente no funciona. De allí una veeduría permanente, exigencia permanente y un mensaje clarísimo a esos operadores de justicia. Juez y fiscal que pierde el camino y se presta para que los delincuentes sigan vulnerando la ley, no solo que tiene que ser destituido desde lo administrativo, sino que con ese actuar, al volverse cómplice del atentado en contra de los bienes y la vida de los ciudadanos, tienen también que ser procesados penalmente. Y yo creo que hay que ir hacia allá, una exhaustiva veeduría con cumplimiento de resultados. Pero hay quizás ese compromiso por parte de esa función judicial, hay el compromiso de decir, sí, nosotros también vamos a actuar en caso de que, porque ahora ¿qué pasa? Son expuestos. Nosotros aquí presentamos como medio de comunicación a diario, quizás, por mencionarlo, casos donde se ve quizás o queda en entreduda ese accionar judicial. Pero no vemos que haya una cabeza a lo mejor que diga, vamos a analizar este caso porque también nos llamó la atención cómo ha procedido un juez. Debería haber ese compromiso de que haya una evaluación cada cierto tiempo permanente de quienes integran la función judicial. Bueno, definitivamente. Yo creo que aquí un comentario importantísimo. No podemos poner en el mismo saco a todos los jueces y los fiscales, porque no todos los jueces y los fiscales. No podemos generalizar. Hay gente proba, hay gente muy capaz, que tiene una trayectoria, hay personas intachables, inclusive que han hecho una amplia carrera en la academia y hoy están en la función pública. Pero es que el desafío está allá. Desde Guayaquil se buscó hacer eso. Se firmó un convenio tanto con el Consejo de la Judicatura como con la Fiscalía General del Estado que incluye la aceptación de una veeduría permanente. Y eso tenemos que llevarlo a todo el Ecuador, Liz. Reitero, de nada va a servir una reforma importante que, ojo, le tomó a la Asamblea más de un año y medio poder llevarla a votar si mañana los que tienen que aplicarla, la norma, me refiero, no lo hacen de manera adecuada. No va a ser fácil, yo creo que hay que caminar muchísimo. De hecho, como país nos encontramos en un proceso para llegar a tener una Corte Nacional que debería tener otro nivel, que debería tener verdaderamente jueces probos, pero también el estamento administrativo, que es el Consejo Nacional de la Judicatura, tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y nosotros al menos, como bloque legislativo, como bloque del Partido Social Cristiano, estamos absolutamente claros de aquello y vamos a estar vigilantes de que esto suceda. Ahora, como usted decía, con lo probado hay una serie de componentes que entran en juego, por decirlo de alguna manera, dentro de la efectividad de estas reformas, de estas medidas que ahora van a poder aplicarse. Y dentro de esto también se le da mayores garantías a esa policía en su momento de ejercer su trabajo, al momento de poder actuar en un determinado caso. Pero eso fue precisamente señalado como punto negativo contrario por algunos miembros de otras bancadas que decían que se puede vulnerar los derechos humanos de las personas dentro de ese accionar policial.
¿Cuál será ahí la garantía de que no se cruce una línea que en algunos casos puede ser muy delgada? Bueno, punto uno, creo que el consenso se generalizó en función de que había que dar un mensaje clarísimo a la delincuencia, un mensaje de no a la impunidad. Y era un contrasentido, Liz, el hecho de que exijamos a un ciudadano que está afectado a la calle a batirse con el delincuente, que dé resultados y no le dábamos garantías mínimas. Hoy hay más de 800 policías que están siendo desde el 2015 hacia acá procesados penalmente por haber actuado en el ejercicio de su cargo. ¿Qué hizo la reforma? Le dio más garantías al policía. Un policía que en el ejercicio de su deber tenga alguna complicación con el delincuente que aprendió o que inmovilizó, no va a estar detenido durante la investigación que se abre en su contra. Sí, una sentencia tendrá que resolver esa situación. Garantías elementales. Un policía preso es un elemento menos de la fuerza pública combatiendo a los delincuentes. Es un ser humano que pierde su empleo. Es una familia que vive un drama y complicaciones. Creo que fue una muy buena decisión el haberlos blindado de una u otra manera. Y hay que ir mucho más allá. Capacitación, su seguro de vida, su forma de cómo practica o ejerce su profesión. Pero reitero, todo esto es parte de una política pública en la que cada uno tiene que hacer lo que le corresponde. Ahora, este proyecto tenía una serie de reformas complejas y les costó ponerse de acuerdo. Uno de esos temas que no prosperó fue la incautación de bienes por delitos de peculado o cohecho, entre otros. Y no pasaron precisamente porque asambleístas de la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano no dieron sus votos para aprobar esto. ¿Por qué? Porque no son partidarios de que se pueda incautar bienes y mediante esa incautación de bienes recuperar algo de lo que ha sido robado. La lucha contra la corrupción dentro de este esquema de reforma legal tenía dos vías ancladas en dos tipos penales importantes. La primera, el comiso sin condena, que fue aprobado. ¿Y qué es lo que permite el comiso sin condena? Que antes de que exista una denuncia, precisamente en estos delitos importantes que están vinculados con actos de corrupción, se pueda aprender, se pueda tener en poder del Estado los bienes que fueron utilizados para aquello. Una figura un poco discutida, pero al final del día se encauzó un procedimiento que permitía respetar, por un lado, las normas procesales, respetar derechos, pero que el Estado puede intervenir. Y eso está aprobado y hay que decirlo. Lamentablemente se han pretendido confundir conceptos y esta es una reforma bastante técnica y lo entiendo. Y hay algunos que parece que no lo han podido precisar. Ahora, vamos a la parte 2. Hoy ya existe en el Ecuador una figura de incautación. Lo que buscaba el tipo penal era extenderlo hacia otras particularidades y ese fue un tema que no tuvo los votos. ¿Y por qué? Entre otras cosas, por la amplitud de la norma. Usted tiene que escribir una norma que sirva para, obviamente, establecer sanciones, una norma que sirva para el cometido de luchar contra la corrupción, no una norma que sea poco clara. Y ese ha sido el problema en gran parte que llevó a que esta reforma se demore. Más de 1 año y medio que se discutió porque habían tipos penales demasiado amplios, que eran complejos en su propio entendimiento y en su propia aplicación. ¿Esa figura del comiso se puede aplicar recién cuando haya un llamamiento a juicio? El comiso tiene particularidades, sin condena. El comiso sin condena, cuando hay un llamamiento a juicio, se abre la puerta para poder ya llegar a esa aplicación. Y es un tema importante que también fue muy discutido. Pero es que ahí no podría caber la posibilidad de que en ese tiempo, hasta que se llama a juicio, estas personas hábilmente puedan, por medio de terceros o testaferros, proceder a deshacerse de esos bienes para que así el Estado no logre recuperar, como digo, lo que ha sido robado. No puede caerse en eso de ahí. Es una muy buena inquietud, Liz, porque precisamente la norma está escrita de tal manera que permite llegar a los bienes en poder de terceros. Ese particular que usted acaba de señalar, lógicamente, aunque haya sido entonces rendido. Es el más recurrente, sí. Por eso hay un procedimiento sumario en el que se va a poder inclusive establecer los tiempos, por ejemplo, entre la compraventa o la cesión de derechos, del dinero o de los bienes. Lo vamos a poder recuperar inclusive en manos de terceros. Es que ese es el objetivo del comiso. Pero tomaría más tiempo. Bueno, no, porque una vez que ya se llama a juicio, cuando se vayan a disponer las medidas, esa es una medida que se dispone sobre un bien, va a poder ser aplicable, claro está, la persona que tiene en su poder, el tercero, va a tener un procedimiento sumario para defender su propiedad en el caso de que ese bien no haya sido malhabidamente concebido. Por ejemplo, una compraventa cumpliendo todas las formalidades y de buena fe. Pero la norma faculta aquello, y eso es lo importante del comiso sin sentencia, que podemos llegar a los terceros y a los testaferros que se han prestado para adquirir bienes como función de actos ilícitos.
Ahora, si bien planteaba el análisis con usted desde este punto de vista de lo penal, quisiera aprovechar, hace unos segundos entrevistábamos a un consultor de ciertos temas, como es el uso del cannabis o la aplicación del cannabis, que fue otra de las cosas a las que se dio paso, el uso con fines terapéuticos, pero también en la siembra y cultivo, y ahí surgen preocupaciones una vez que esto fue aprobado. Y va una de esas por la adicción, que él decía que no, porque el cannabis que es no psicoactivo no produce una adicción, que eso no debe generar una preocupación, y la otra era este control de los sembríos. Y él decía que se ve ahí una posibilidad de negocio interesante para el Ecuador. Pero ¿está el país preparado realmente para poder tener un control de esos sembríos y que se proyecte como un gran negocio también al mismo tiempo de brindar este uso en la parte medicinal? Bueno, un tema que a título personal me llama mucho la atención y me preocupa. Concepto 1. No podemos discutir los beneficios de la utilización del cannabis para fines paliativos y para fines terapéuticos. Y hasta allí haberlo aprobado es correcto y adecuado. El punto 2 y el punto complicado en la discusión es que se aprobó la siembra para producción para fines industriales. Tenemos un muy mal precedente que pasa por el descontrol, por la falta de capacidad del Estado de establecer filtros y que es la famosa tabla que permitió el porte. No me lo invento, allí están las estadísticas. Miles de personas destruyendo su vida, niños sobre todo, por el libre porte de drogas. Ahora, me pregunto, cuando lo discutimos en la Asamblea, la despenalización del cannabis para fines terapéuticos se la planteó exclusivamente desde las bondades medicinales. ¿Qué dijimos? Ok, que se lo apruebe, pero que lo importe exclusivamente el Estado, al menos por un tiempo, porque se supone que una vez que vayamos a la siembra para producción, los ministerios competentes, Agricultura, Salud, tendrán que intervenir, pero ni siquiera pueden resolver los problemas elementales que tiene la red de salud pública, que tiene el agro. ¿Cómo vamos a tener capacidad para controlar algo que en buena hora quien estuvo antes en este programa con usted lo dejó claramente establecido? Esto es un negocio, para ellos es un negocio. Se abre la puerta a una eventual industria que puede generar algunas plazas de empleo, de acuerdo, pero tenemos que valorar el contexto. El Ecuador estaba listo para esto, vamos a poder tener los filtros, no se le va a ir de las manos a las autoridades competentes, yo lo veo muy complicado. Y es un tema que cuando vayamos a la regulación, en la legislación paralela, tiene que ser exhaustivamente controlado y regulado. Cuidado, Liz, la medicina termina siendo mucho peor que la enfermedad y reitero, allí en la tabla tenemos un muy mal precedente. Bueno, ahí hay que estar pendientes en este tema de la regulación que usted menciona y también todo esto está en manos, ¿no?, del presidente de la República, que en unos días más tendrá que pronunciarse sobre un veto total o parcial a lo aprobado por el Pleno de la Asamblea. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. A usted, gracias Luis. Buenos días.